No sé qué preguntar primero. ¿Cómo puedes comer con esa cosa? Así es mi cara. Ah, entonces, ¿qué estabas tarareando? Ah, eso, Amy. Déjame contarte una historia. ¿Estás bien? Buena cabros, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué pasa? No sé, no estoy acostumbrado a una intro tranquila. Whippity whoppity tripity trito. ¡Ah! Oh. 31 minutos es fácilmente una de las series, o bueno, a este punto franquicias multimedia que más me ha influenciado en el humor, a mí y a mucha gente de mi país, porque para los que no sepan, 31 minutos es chileno. Sí, conchetumare, no es de México. Muchos la conocen por memes, escenas fuera de contexto, por sus escenas que siguen siendo referenciadas hasta el día de hoy, generando un efecto muy parecido al de los Simpson en cierta forma. Todo puede ser una referencia a 31 minutos, al igual que con la serie amarilla. Es gracioso si lo pensamos. Tulio, descubrí que tengo una nueva facultad televisiva. ¿Cuál? Muéstrame. Mira atentamente mi mano. A ver, Mírala bien, mírala bien. ya. ¡Ah! ¿Quién fue? Perdona, Juan Carlos, pero no pude ver tu gracia. Me desconcentré. ¿Puedes repetirla? Con gusto, Tulio. Pero sigue bien mi mano. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Al aire. Pero, antes que nada y después de todo, ¿esa mierda tiene sentido? ¿Qué es 31 minutos? Todo empezó con una serie de televisión, parodia noticieros y la farándula del país. 31 minutos es fácil uno de los exponentes más importantes del humor y la sátira latinoamericana. Sus personajes son divertidos, su música es memorable y bueno, tiene muchas otras cosas que podemos destacar, pero todo a su momento, porque primero hay que conocer a los responsables de 31 minutos. Sus creadores, Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Una mente creativa puede nacer de cualquier lugar, y con incluso la menor cantidad de recursos, esta misma puede ser explotada. De una u otra forma, esto es llevado a cabo por Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Pero, ¿quiénes son? Pedro Peirano, periodista y creador de historietas chileno, está activo en estos medios desde 1996. Sus obras fuera de 31 minutos son Las excelentes aventuras de Timón, el legendario, el cómic más cerdo de la historia, Chancho Cero, entre muchísimos otros. Y Álvaro Díaz, periodista, productor, actor y músico chileno, por mencionar algunos de sus trabajos, está el codirigir Nunca digas nunca jamás de 1998, El factor humano del mismo año y Sangre, sudor y lágrimas de 2004, entre muchos otros. Pedro Peirano y Álvaro Díaz se conocieron en la Universidad de Chile, en la carrera de periodismo, y tras años de trabajar tanto juntos como separados en sus proyectos, podemos hacer una parada en uno de sus trabajos más reconocidos, Plan Z. Sí tenemos que esperar un poco para 31 minutos. El Principito. Y se vienen a esperarlo tanto tiempo. Principito, tanto tiempo sin ver. Hola. Dibújate una mina en pelota. Pero Principito, una mujer desnuda. En pelota. Este programa fue emitido en la extinta cadena Rock and Pop, y si lo ven, podemos reconocer fácilmente el estilo que años después enamoraría a muchos. Era una sátira política, tomando elementos de la farándula del momento como de contingencia, y también, hay que decirlo, weas que simplemente les parecían chistosas. Lamentablemente, este mismo programa no duró mucho, ya que fue emitido desde el año 97 hasta el 98. Tuvo un paso fugaz en la televisión, pero fue importante para dar a conocer estos dos nombres que posteriormente, tras la fundación de Aplaplac, crearían 31 minutos en el año 2003. Mapuches millonarios. Odio trabajar con esta gente. Sus rucas, sus guillatunes. Todo tan fastuoso. ¿El señor tuvo un buen día? A veces pienso que debería teñirme el pelo negro y cambiarme el apellido. ¿La señora tuvo un buen día? Ay, no sé, me debería poner un apellido así como Marinado o algo así. Así me tratarían mejor. ¿La preciosa hija tuvo un buen día? Cerdos. Ahora, ¿por qué el programa es así? Sabemos que es 31 minutos, pero ¿por qué es?
31 minutos. Su nombre es una parodia a un noticiero llamado 60 minutos. Originalmente iba a ser 30 minutos, pero como el concurso donde participaron para conseguir fondos pedía proyectos sobre 30 minutos, le pusieron así, 31 minutos. ¿Por qué? Porque es chistoso. Su elemento principal, los títeres. ¿Y por qué esta decisión? Pues desde pequeño Pedro Peirano ha sido fanático de los Muppets. Le encantaba todo lo relacionado a los títeres, el cómo funcionan y que básicamente todo puede ser un títere. Si vemos la misma serie, se nota. O sea, uno de los personajes más populares es un sopapo con un globo. ¿Y cómo se llama? Sopapiglobo. ¿Y por qué es un noticiero? Pues todo esto gracias a la carrera que estudiaron sus creadores. Periodismo. Conocen el medio, están familiarizados con él y además, si iban a hacer un show para niños, querían que fuera algo familiar para ellos. ¿Y qué más familiar que un noticiero? ¿Por qué? Pues es lo que un niño está obligado a ver a la hora de almuerzo con los papás. Y verlo de un modo tan distinto, con títeres que son feos, vamos a ser sinceros, son feos, es chistoso o aunque sea es curioso. Te llama a ver y pensar, ¿qué es esto? Y eso es otro tema. Sus títeres son feos. Y a cagar, sus títeres son feos. Y lo eran más en su piloto. Y bueno, también eran más feos cuando el programa era El Gabinete del Doctor Mojado. Pero eso es historia muy extensa. Para resumir, Pedro Peirano y Álvaro Díaz son mentes creativas. Tomaron cosas que todos conocemos, con elementos que todos recordamos, para crear algo completamente nuevo. Este programa no sería nada si no fuera por el carisma de sus personajes, su humor y cómo son retratados. Así que llegó la hora de conocer estos trapos, muñecos de lana y botones que forman la familia de 31 minutos. El protagonista del programa, Tulio Triviño. En palabras del mismo Pedro Peirano, es un idiota, un simio hecho de calcetines, millonario pese a trabajar en un canal de bajo presupuesto, charlatán, egocéntrico, vanidoso, sopenco, papanatas, mal amigo, peor tío, déspota, ambiguo, desmoralizado, ignorante y corto de entendimiento. Su mayor inseguridad es que tiene los ojos chuecos, pero aún así lo queremos mucho. Como dato, es el único personaje que tiene un miembro de su familia como personaje principal, siendo Patricia Ana o Patana, interpretada por Jani Dueñas. Pero volvamos con Tulio. Es chistoso este weón, eso es lo que importa. Su idiotez da a las situaciones la comicidad que necesitan. Es el conductor del programa, todo pasa por él, y eso crea un caos agradable de ver. Juan Carlos Bodoque. Interpretado por Álvaro Díaz, Bodoque es un conejo rojo adicto al juego. O sea que es un ludópata. Hace lo que sea para conseguir dinero. Una vez apostó a su tía en las carreras de caballos. Y Juan Carlos apostó a su propia tía en las carreras del domingo. ¿Qué? ¡Véanlo! Suéltame, sobrino, suéltame. Apuesto a esta señora al caballo número 8. Ay, 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 ay. Por lo menos gané otra tía, Tulio. Su caballo favorito es Tormenta China, pese a que siempre pierde, es el periodista estrella del canal, su trabajo es hacer la nota verde, nota de conciencia por el medio ambiente, no porque le importe realmente, sino porque es su pega. Y bueno, las apuestas no se pagan solas. Es un personaje que la gente ama, es irónico, es chistoso y es carismático. ¿Se dan cuenta del amor de la gente por este personaje? Porque si vas a un evento de otakus, sí o sí vaya a pillar a una mina con cosplay de Bodoque. Juanín Juan Harry, a quien considero el tercer protagonista de la serie. Juanín es un Juanín, o por su nombre científico, Juaninus Juaninus. Ha sido interpretado tanto por Rodrigo Salinas, que es su voz principal en la serie y película, como por Francisco Melo, Álvaro Díaz, Héctor Veloso, Guillermo Silva y Jani Dueñas. Es el productor del programa, es casi que un esclavo para Tulio, pero a la vez es su mejor amigo. Juanín es un adicto al trabajo, se toma vacaciones aproximadamente cada... nunca. Y es apreciado por todas las personas que no son Tulio. En el continente negro, a los pies del Kilimanjaro. La la li, la li, la 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 li, la li, la li. ¿Sí? Hay que presentar a Rombosman. Oh, pero hazlo tú mismo, Juanín Juan Harry. Te salió regio delante. Mario Hugo, periodista interpretado por Rodrigo Salinas, Patricio Díaz, Felipe Godoy y Pedro Piedra. Policarpo, periodista de espectáculo, lo interpreta Daniel Castro, Paco Pasquet y Pedro Piedra. Calcetín con Rombosman. Superhéroe que defiende los derechos de los niños, interpretado por el mismo Daniel Castro. Guaripolo, músico, policía, bombero, vendedor de helado, vendedor de choclo, vendedor de helados de choclo, no se derriten,
actor, comediante, locutor, intérprete, humorista y el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Blah. Interpretado por Patricio Díaz. Y bueno, hay muchos más, pero estaría todo el día si los menciono todos. Olvidaste un detalle importante. ¿Yo? ¿Olvidar un detalle de 31 minutos? Me ofendes. Olvidaste a los perros de Mario Hugo. Ay, es verdad. Mario Hugo es un chihuahua que tiene muchos perros y gatos. Pero claramente no quieren que los cuente todos. ¿O sí? Copy Copy, Elemento, Guasón, Neumatex, Chu, Ro, James Bond, Señor, Chaucha, Adjetivo, Palmera, Playita, Yo Soy, Cookie, Jefe, Rusia, Rata, Coliforme, Neumático, Chamullo, Duquesa, Maletín, Pescado, Moneda, Lili, Amigo, Calendario, Fierro Malo, Refrito, Yo No Fui, Repetido, Mente en Blanco, Gonzo, Añico, Tía, Cortachurro, Duque, Palmerita, Cabeza Chaya, Epitafio, Chino, Reality, Reina, Tepotepo, Pelusa, Calugoso, Chuapino, etc. Y no es etcétera porque hay más perros. El perro se llama así. Colk. Ok, Cabecita, Bigote y Mutante son sus gatos. Si a algo se le debe el éxito de 31 minutos es a su música. En el momento fue toda una sensación, gente a la cual no iba dirigida la serie estaba disfrutando de su música. Pero, ¿por qué? Pues no eran simples canciones infantiles, eran piezas hechas con cariño y dirigidas por alguien que, en palabras simples, le sabía. Hablo de Pablo y la Vaca, el guitarrista y compositor de la banda Chancho en Piedra. Él fue el director musical en 31 minutos, también lidera la banda en los shows en vivo, de los que hablaremos más adelante, y bueno, ¿tengo que decir más? 4 discos principales, uno con música grabada de su primer tour, y un disco tributo hecho por muchos artistas, entre ellos, Los Bunkers. ¡Ay, Los Bunkers! ¡Los Bunkers! ¿Vamos a seguir con el mismo chiste del otro video? Gracias. Su música es increíble, probablemente la han estado escuchando de fondo durante todo este video, pero quiero dejar fragmentos para que no se queden solo con mis palabras. Temprano se levantó porque un señor le dio para él un paquete de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene 100 caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. Puedo jugar acá sin límite de horario. Todo comenzó con un asado en mi casa, yo en la panza de mi madre y mi papá con los amigos. Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino, mi papá abraza a uno y le dice con cariño: te conozco hace poco, pero sé que eres buen tipo. Viene un hijo en camino y necesita un padrino. Para mí es un honor que ahora seamos compadres. Ahora abre otra botella y brindemos hasta el martes. Al cabo de un par de años, la tierra se tragó el tipo. Ni siquiera una carta, ni siquiera un teletipo. Son las cosas del destino. Ahora soy el huelfadrino. Huelfadrino, no conozco a mi padrino. Son las cosas del destino. Escucha lo que te digo, me llaman el huelfadrino. Ya no más vergüenza al pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Nunca más. Rodillas peladas. Nunca más, nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más, nunca. Risas del niño. Nunca más, nunca. Burlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme.
Pocos productos dirigidos a toda la familia tienen esta relevancia musical. Se llegó al punto en el que 31 Minutos ya es una banda con shows en vivo de manera regular. Puedo mencionar unos cuantos, gran parte de ellos los he visto en vivo y es una experiencia increíble. Cronológicamente, estos son todos los shows que existen hasta el momento. Gira mundial, Tuliopalooza, Festival de Triviña, Radio Guaripolo, Calurosa Navidad, Tremendo Tulio Tour, Yo Nunca Vi Televisión y más recientemente Radio Guaripolo 2. Tampoco podemos olvidar las adaptaciones teatrales de Don Quijote o Romeo y Julieta. Y también podemos mencionar otros shows secundarios como 31 Minutilandia o el que se hizo en su momento por las elecciones presidenciales de Chile, cantando una versión de Lala pero cambiando Lala por Boric. ¿Por qué hicieron esa weá? También existe Resucitando una Estrella, el cual no considero parte de los shows en vivo porque tiene música pregrabada, pero fue un experimento que los llevó a lo que tenemos hoy. Y bueno, antes de terminar, quiero darles un pequeño compilado de mis momentos favoritos de 31 Minutos. Que corra video. Precisamente esta mañana salí a la calle y esto fue lo que pasó. Así que esta es la calle. Sería bueno que alguien vaya a ver qué pasó con el profesor, ¿ah? ¡Anda tú, po! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! Oye, ¡Cuatro! ¡Ocho! ¡Les he dicho que tienen que ordenarse antes de salir! Esto es un escándalo, Tulio. Todos se merecen un buen reto. ¿Tulio? ¡Tulio! ¡Tulio! Oh, Juanín, lo siento, no aguanté más y me vine. Voy en una micro, Tulio. Decidieron ahorrar y ya no me dan plata para el taxi. Ya estoy en un taco. Como periodista, yo sí que salí a la calle esta mañana. Y esto fue lo que pasó. Hola, Tulio. Aún recuerdo mi primera investigación. Estuvo llena de peligros y emociones. Peligros y emociones. Como pegarla a la mamá. Hay muchas otras cosas que podemos mencionar de 31 Minutos, entre ellos la película, que es su propio tema igual de extenso, así que si a este video le va bien, hablaremos de la película. A día de hoy estamos a la espera de más contenido de 31 Minutos, y no es que estemos con falta de cada año hay más shows en vivo. Este año estrenaron Radio Guaripolo 2, que de hecho lo estrenaron en mi cumpleaños, y en diciembre van a hacer Calurosa Navidad en vivo, que también lo van a adaptar a una película que va a salir pronto, y debo decirlo, 31 Minutos está más vivo que nunca. Hay libros infantiles disponibles y más en un futuro, un museo con la historia del programa que actualmente está en su paso por México, pero no me sorprendería que pronto vuelva a Chile, canciones que todavía no se estrenan y tal vez que otro proyecto nos espere por parte de 31 Minutos. Otra película, algún otro show en vivo, una quinta temporada, no lo sabemos. 31 Minutos es importante para mucha gente, yo incluido, desde niño que disfruto de este mundo. Hacía mis propios shows de títeres a mi familia, era divertido. Genuinamente recomiendo, si tienes hijos, muéstrales 31 Minutos, vale completamente la pena. Y ahora, para cerrar este video, por más de 20 años hemos escuchado y cantado esta canción. Quisiera hacerlo por una vez más. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y en realidad no soy el Colk, soy Lulo Serrucho y los volví a engañar. Chao.